Hola gente linda, ¿cómo están? Acá estamos en esta nueva presentación que corresponde al tema número 2 sobre recursos humanos y materiales. Acá vamos a ver los actores que intervienen dentro de una unidad de cuidados intensivos, la descripción de su cargo, las funciones que tienen, algunos elementos, los más usados dentro de un cuidado intensivo, que corresponde a los materiales o a los elementos. Y vamos a comenzar a hablar sobre los recursos humanos. Acá en la República Argentina existe una normatización a nivel nacional que estuvo asesorado por la SATI, que es la norma 748/2014, en donde da parámetros generales para la conformación de la unidad de cuidados intensivos y también la parte de recursos humanos. Vamos a comenzar con la presentación. Vamos a sacar esto ahí está, para aprovechar toda lo que es la pantalla y vamos a continuar. En cuanto a los recursos humanos, lo primero que vamos a ver es la existencia del médico jefe de la sala, que va a ser un médico que va a tener una dedicación mínima de 6 horas diarias y no menor de 36 horas semanales. Este médico debe tener un título de especialista en terapia intensiva y debe ser otorgado por una autoridad competente. Este es el que será responsable de las funciones de planificación, coordinación del trabajo interno y de las relaciones externas. Este médico además tendrá la función, además de la función directiva, deberá tener una función asistencial, administrativa y también docente. Este médico dependerá exclusivamente de lo que sería la dirección médica del hospital. Después tenemos lo que es el médico especialista. Este médico estará... Tenemos el médico especialista. Este médico tendrá que tener por lo menos 3 años de experiencia continuada en esta especialidad y la dedicación es similar a la del jefe de la unidad. Este médico será quien le aportará la información a los familiares con respecto al estado crítico del paciente y además de eso tendrá las funciones de coordinación del equipo que esté a su cargo y dependerá del jefe médico de la unidad. Los médicos residentes también son un elemento esencial dentro del recurso humano. Este personal le va a dar cobertura permanente a la unidad y deben tener una preparación básica de anestesia, cirugía o medicina de urgencia con una formación en medicina intensiva en la que esté acreditada. Estos van a depender directamente del médico jefe de la sala. Después lo que tenemos nosotros será el enfermera jefe o enfermera coordinadora. Hoy en día ya no se habla sobre jefatura, sino sobre coordinación en servicios. Entonces vamos a hacer esa salvedad acá, una enfermera jefe, pero se dice hoy en día enfermera coordinadora. Tenemos la enfermera jefe, que acá vamos a hacer una salvedad en donde ya no se dice enfermera jefe de sala, sino enfermera coordinadora de sala. Una enfermera coordinadora de sala será una licenciada o un licenciado en enfermería o enfermero profesional o enfermero universitario con un mínimo de 2 años de experiencia en este servicio, en el servicio de terapia intensiva y preferentemente con una capacitación en el área crítica. La dedicación a la unidad es no menor de 8 horas diarias. ¿Qué es lo que hace el enfermero jefe o coordinador? Se encarga de organizar, de programar, de dirigir y de evaluar las actividades de enfermería de la unidad de cuidado intensivo, asegurando de esta manera una atención oportuna y eficaz. Va a depender directamente del departamento de enfermería y se va a encargar este coordinador o coordinadora
y de la programación, de la coordinación y supervisión y evaluación del equipo de enfermería y de la atención integral de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Acá nos vamos a extender un poquito más con respecto a lo que son las responsabilidades y las funciones de la enfermera coordinadora, porque ya estamos hablando de competencias de enfermería. Entonces vamos a agregarla a todo lo que está haciendo, que la enfermera coordinadora va a coordinar las acciones de enfermería con otros servicios clínicos y también con otras unidades de apoyo, secciones y servicios generales del establecimiento de quien depende esa unidad. Va a determinar junto con el médico las necesidades, funciones y las actividades del recurso humano, así también como las necesidades de materiales, como la necesidad de equipos y también de los insumos, para que faciliten las actividades de enfermería, para que así puedan lograr una atención eficaz de los pacientes. ¿Qué más hace la enfermera jefe? Evalúa constantemente los recursos de la atención, también supervisa los cumplimientos de las normas establecidas, sobre todo las normas que tengan que ver con la calidad de atención que se está entregando. Organiza, dirige, programa y controla, y además de esto evalúa la atención de enfermería como hace un momento dijimos. Bien, ahora vamos a pasar a la enfermera o al enfermero del servicio de alto riesgo. Bien, acá se dice que se necesita un enfermero cada 4 camas o fracción menor con experiencia en el funcionamiento de la unidad. Eso ya lo vimos en el tema 1, cómo se dividía y cuáles eran las necesidades del recurso humano según la cantidad de camas, si fuera por vigilancia intensiva o por lo que sería la asistencia intensiva. El enfermero acá tiene funciones asistenciales, tiene funciones docentes, de investigación, que más adelante lo vamos a ver. Para nombrar nada más, no porque no sea importante, sino por razones de cuestión de tiempo, porque este video no puede durar más de 40 minutos. Esto en las clases se explaya mucho mejor, porque ya lo dijimos, en las clases son 2 horas reloj y este es solo un tutorial de 40 minutos. Entonces vamos a nombrar que también adentro hay un psicólogo con sus funciones fundamentales. Tenemos el fisioterapeuta, tenemos un asistente social, tenemos el personal administrativo, que es muy importante, tenemos un kinesiólogo, entre otros, por ejemplo el nutricionista. Hace un momento dijimos que íbamos a hablar sobre el enfermero del servicio de alto riesgo. Bien, y hablábamos sobre las funciones. Acá dice que la enfermera debe poseer un conocimiento y experiencia marcada para el manejo de los pacientes críticos. Además, deben permanecer en constante capacitación para utilizar equipos diagnósticos y terapéuticos. No hace falta explayar demasiado eso, está muy claro. La enfermera de alto riesgo estará académicamente formada, con título habilitante, debidamente preparada en servicio crítico y psicológicamente estable, a la que se le otorgan 4 funciones. La verdad que lo que se dice acá es clarito, es objetivo y es rotundo. ¿Quién va a estar dentro de una unidad de cuidados intensivos? Un personal que esté académicamente formado, es decir, una persona que tenga una preparación básica mínima de 3 años, que puede ser de una enfermería terciaria o una enfermería universitaria, y que deba estar debidamente preparada, orientada en este servicio crítico, y además algo fundamental, que este personal esté psicológicamente estables. Bien, ¿cuáles son esas 4 funciones? Tenemos una función que es la función asistencial. Acá tenemos
que esta función asistencial tiene que ver con todas las acciones directas sobre el paciente. Acá vemos algunas imágenes en este cuadro, como por ejemplo el personal al par del paciente, eso es una acción directa. Acá vemos cómo se lavan las manos y acá está todo el equipo ante una urgencia en un servicio. Entonces la función asistencial es todo el abordaje directo que se hace sobre ese paciente. Por ejemplo, tenemos desde la vigilancia continua del estado del paciente, por ejemplo, la monitorización cardíaca, el control de los parámetros vitales, no solamente el control, recordemos que nosotros estamos preparados para ver las alteraciones de los signos vitales, de todos los signos vitales. Como función asistencial y básica, la administración de medicamentos y todos aquellos tratamientos que sean de nuestra incumbencia, por ejemplo, sondaje vesical, sondaje nasogástrico, mantener las vías aéreas permeables, desde una aspiración de secreciones, como la administración de oxígeno. Y bueno, más adelante vamos a ver insuficiencia respiratoria, administración de oxígeno y los métodos que tenemos para administrar oxígeno. También sobre la caterización venosa, realizar higiene parcial o total, buscar buscar el confort del paciente, realizar las maniobras de RCP, tanto la básica como la avanzada, hacer el masaje cardíaco en colaboración con el personal médico y de manera eficiente y eficaz. Realizar también las extracciones para estudios complementarios, como por ejemplo hemocultivo, los gases en sangre, control del ingreso y el egreso, o sea, lo que sería el balance hidroelectrolítico, que ya tenemos un video también de eso, mantener en condiciones y listo para el uso de elementos y equipos de la unidad, asegurar un ambiente adecuado en cuanto a lo que es la temperatura y lo que también es la humedad. También una de las cosas que debemos hacer como función asistencial es darle el apoyo emocional al paciente, realizar un post-mortem según la técnica, colaborar en todo lo inherente al paciente, ya sea en sus estudios complementarios de diagnóstico, con el médico actuante y ante todo tenemos que aplicar la bioseguridad para nosotros y también para el paciente. ¿Qué más tenemos? Después de esto tenemos lo que es la función docente. Nosotros tenemos una función fundamental que es la educación del paciente, de la familia y se dará posibilidad también de la comunidad. Colaborar en la atención de los alumnos, proporcionando información a los estudiantes de enfermería y también de médicos. Y hay que fomentar la capacitación continua mediante el estudio de casos, las charlas entre el personal de enfermería. Bien, acá tenemos lo que sería la función de investigación. Acá dice que hay que realizar investigaciones respecto a casos, estudios de situaciones a los fines de favorecer la atención del paciente y mejorar la evolución del servicio. Tenemos la administración, las funciones administrativas. Acá dice, bueno, para lograr los mejores resultados con los recursos con los que cuenta, el enfermero deberá administrarlo de forma eficiente. Así también manejará con gran solvencia todos aquellos libros, registros, de manera organizada y de manera eficiente. Acá estamos con lo que sería la función humana y es una de las funciones más importantes que nosotros tenemos dentro de la unidad de cuidado intensivo. Recordemos que estamos con pacientes que realmente necesitan una atención especial, son personas que están muy nerviosos, estresados y de por sí tienen una afección y están en un lugar donde no conocen a nadie, con ruidos molestos, con personas que están sufriendo a su alrededor, por lo tanto necesitan de nuestra comprensión y necesitan del apoyo en que nosotros les podamos dar. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos respetar las creencias de cada persona, no estar en desacuerdo con aquella persona. Debemos tener un cuidado equilibrado entre lo que es la atención humanizada y la especializada. Debemos hacer uso de lo que es la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, pero eso sí, tratar de no vivir lo que vive el otro. Por lo tanto, eso va a ser siempre mi premisa. Yo sí voy a hacer
acá estamos. Acá tenemos lo que es la función humana. La función humana es uno de los elementos esenciales que nosotros vamos a usar dentro del servicio de cuidados intensivos para apoyar a ese paciente que más nos necesita. ¿Y qué podemos hacer? Respetar las creencias de cada persona, tener un equilibrio entre el cuidado humanizado y especializado, tener empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro. Eso sí, no significa vivir lo que vive el otro. Conocer a cada paciente, no llamarlo por el número de cama ni por ni el nombre de la patología, simplemente tener su nombre y siempre presente, y cuando nos dirijamos al paciente hacerlo por su nombre, el respeto por la familia y por su ansiedad. Lo que tenemos que hacer en este caso es responder siempre con calma y con interés, tratar de ser lo más receptivo posible con esas necesidades que tiene el paciente en ese momento. Hay que tener respeto por su pudor, aunque el paciente esté inconsciente. Esto es algo fundamental, que lo estoy repitiendo, que se lo dijo en el tema 1. Ser sensible con el paciente ante su situación de salud, permitir que el paciente se sienta singular e importante durante la prestación del cuidado, identificar siempre al paciente con su nombre, como ya lo dijimos, proteger la privacidad, mantener una actitud de tolerancia, de sensibilidad, de respeto hacia ese paciente, estar presente, atender los llamados, escuchar sus angustias y también sus necesidades, proveer protección, confort, apoyo libre de amenazas a la integridad del paciente, ser ante todo benevolente, querer siempre el bien para el paciente y también para su familia, beneficiar ante todo, poniendo el máximo empeño en atender al paciente en todos sus aspectos y hacer cuanto se pueda desde el lugar donde yo estoy ocupando para mejorar su salud de la forma que consideren más adecuada. Bien, ahora vamos a ver lo que son los recursos materiales. En este caso tenemos, por ejemplo, el electrocardiógrafo, un desfibrilador externo, un equipo de intubación, medicamentos de urgencia, equipo de oxigenación, un analizador de gas en sangre arterial, un aparato de hiper o hipotermia, un Doppler para detección de flujo, báscula de cama, los monitores multiparamétricos, los termómetros, los ecógrafos, las bombas de infusión, y también tenemos nosotros muchísimos otros elementos que tenemos presentes en los servicios de cuidados intensivos. Ahora vamos a hablar acá vamos a ver ingreso y alta del paciente en unidad crítica. Para poder entender el ingreso a la unidad crítica vamos a dividir el ingreso en dos. La primera es el ingreso del paciente de accionar administrativo y el otro es el ingreso del paciente de accionar operativo. Acá no vamos a abordar lo que sería el alta del paciente porque estaríamos redundando muchas veces los tipos de ingresos y altas que estamos viendo durante los 3 años de cursado. Lo ven en enfermería básica, ingreso y alta del paciente, ven en enfermería médica, ingreso y alta del paciente, y en tercer año también ven ingreso y alta del paciente en la materia que es introducción a la administración en enfermería. Así que vamos, si bien es cierto, en nuestro módulo está también descrito, pero acá en este video no lo vamos a hacer porque estaríamos redundando y el video además debe durar 40 minutos. Si bien es cierto acá, como decíamos, lo vamos a dividir en dos, no quiere decir que se hagan de manera separadas, no, al contrario, se hace de manera simultánea, pero lo vamos a dividir por una cuestión didáctica. En cuanto al accionar administrativo, lo primero que vamos a hacer es recibir al paciente y saludarlo. Por supuesto que lo vamos a hacer en la medida de lo posible, porque si bien un paciente con un diagnóstico de edema agudo de pulmón en su fase agudísima, no nos vamos a poder presentar. Tenemos que recibir la historia clínica, porque muchas veces se puede llegar a confundir el paciente, ya sea porque tenemos varios llamados, que estamos esperando varios pacientes, y si no tenemos la historia clínica adecuada nos podemos llegar a confundir, mucho más si este paciente viene solo, no viene acompañado, y además quien lo trae por ahí es un camillero que no sabe muy bien
con respecto a la historia clínica de ese paciente. Verificar si todos los trámites administrativos previos a la internación han sido correctamente cumplidos. Por ejemplo, puede ser un paciente que haya tenido obra social, o si tiene diferente obra social al que nosotros estamos trabajando, si tiene una prepaga o cualquier otro trámite administrativo para la internación de ese paciente. Recordemos que estamos hablando de algo administrativo. Y tenemos que ver el origen de la internación, si ha venido de la misma institución pero de otra sala, si viene de la Guardia Mayor, si viene derivado. Hay que asegurar la entrega a los familiares de dinero y de bienes del paciente. Esto es algo que a veces no lo tenemos en cuenta y nos puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza. El paciente, cuando entra a la unidad de cuidado intensivo, deben saber que este paciente, para ser monitorizado y tener un acceso rápido, todos los pacientes deben estar desnudos, en el mejor de los casos para el paciente semidesnudo. Por lo tanto, no debe tener joyas, cadenas y mucho menos dinero. Por una cuestión personal, yo les digo que muchos pacientes dejan todos los elementos, que sí se los lleven, pero guardan dinero, y muchas veces le pregunto por qué guardan el dinero, y dice: por las dudas yo llego a necesitar. Y muchas veces le digo: pero acá no hay ningún kiosco, acá adentro no vendemos nada. Así que por favor, apenas llegue su familiar, le entrega el dinero, y en ese momento que se va a entregar el dinero, yo lo que debo hacer es anotarlo en mi cuaderno de novedades, debo contar el dinero o aquellos elementos de valor que tenga, y poner la cantidad exacta y los elementos que yo estoy entregando con alguna característica para poder ser detallado. Y luego debe firmar lo debo firmar yo, debe firmar el médico que está a cargo de la unidad y el familiar que lo está recibiendo. Bien, ¿qué más tenemos? Solicitar lo que sea necesario para el paciente, a los familiares estamos hablando, ¿no? Según la normativa, si va a necesitar una ropa especial, o va a necesitar un calzado especial, o si va a necesitar una medicación especial. Generalmente en los servicios de cuidado intensivo muchas veces le piden que le lleven un agua mineral, un vaso descartable, no gaseosa, ningún tipo de otro hidratante con muchas sales, no agua saborizada, generalmente siempre es agua mineral, un vasito descartable, algún elemento de aseo personal y algún tipo de ropa que según la patología y la normativa, ya sea que el paciente lo necesita o lo permita. Hay que asignar el número de la cama y debemos hacer los controles de admisión, todos los que son los controles parámetros vitales, que eso ya lo vamos a ver en el ingreso operativo. Muy importante, pero muy importante, es explicar el reglamento del hospital. Por ejemplo, yo trabajo en una unidad coronaria en donde no es tan permitido el uso de celulares, por ejemplo, cerca de los monitores, porque tenemos algunos monitores que son sensibles a las ondas de radiofrecuencia, por lo tanto intervienen en la lectura de algunos monitores. Entonces lo ideal es que en estos casos evitar todo tipo de elementos que me pueda producir ese tipo de interferencia de radiofrecuencia. Y explicarle el horario de entrada, el horario de salida, el horario, o sea, los horarios de visita estamos hablando, explicarle todo el reglamento del hospital. Entonces hay que tratar de ser lo más claro posible para evitar inconvenientes con la familia, que de por sí viene angustiada, y explicarle al familiar también sobre el reglamento en primera medida para evitar cualquier tipo de inconveniente o confrontación, que en realidad eso es lo que yo no quiero con ese paciente que de por sí está angustiado, está estresado y tiene una necesidad enorme de estar con sus familiares, una necesidad enorme de restablecerse y con una ansiedad terrible. Entonces, para evitar ese tipo de fricciones, vamos a explicarle el reglamento del hospital y por supuesto siempre explicándole el porqué de cada una de esas normas.
Vamos a explicar la infraestructura de la unidad, explicar las indicaciones respecto a la dieta prescripta y también a las contraindicaciones, porque también tenemos este inconveniente que está ligado con respecto a la reglamentación y a las normas del hospital y a las normas de la unidad de cuidados intensivos, porque muchos pacientes por cierta necesidad o a veces los familiares creen que por cierta necesidad que tiene ese familiar le llevan de manera escondida dieta que no tiene nada que ver con la prescripta. Por ejemplo, a veces le llevan fiambre, chacinado o le llevan jugos o líquidos que no deberían tomar y están contraindicados para ese paciente. Acá tenemos que debemos incluir al paciente en el plan de trabajo personal y establecer el tipo de asignación de funciones que vamos a tener nosotros, hacer las tarjetas con los medicamentos y tratamientos indicados, colocarlos en el tarjetero, incluir al paciente recién internado en la parte diario y en el informe de entrega de guardia, por supuesto. Ahora vamos a ver lo que hacemos nosotros como enfermeros con ese paciente en el accionar operativo. Lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico de enfermería. En mis clases les digo, si a ustedes les costaba en primer año, en segundo año hacer un proceso de atención en enfermería, que a lo mejor en primer año le costaba una semana y en segundo año le costaba 2 o 3 días hacer un proceso de atención en enfermería según la patología, en cuidados intensivos, el diagnóstico en enfermería debe hacerse en segundos. Veo al paciente y veo las necesidades alteradas del paciente y mentalmente ya estoy planificando las acciones de enfermería simultáneamente para que se cumpla con mis objetivos que yo tengo. Por ejemplo, si el paciente yo lo veo con cianosis, tiraje costal, lo veo con aleteo nasal, con taquipnea, disnea, me está dando la pauta de que ese paciente tiene una alteración en el patrón respiratorio e inmediatamente voy a hacer todo el diagnóstico relacionado con eso y voy a hacer una planificación mental para que de manera inmediata las acciones las realice para poder revertir esa situación y que el paciente pueda tener un buen intercambio gaseoso. Realizar un acceso venoso de gran calibre, por ejemplo un 14, un 16 o 18. ¿En qué vena? En las venas basílicas o en las cefálicas. Hay que conocer también las propiedades de infusión, los critaloides y los coloides, que eso lo vamos a ver en el tema número 12, que es de medio interno. Control de parámetros vitales, en primera instancia cada 15 minutos según la necesidad, porque si hay un paciente que necesita menos de 15 minutos, por supuesto que lo vamos a hacer. Y terminando siempre, porque estos controles se van a ir espaciando hasta que el paciente se compense medianamente y vamos a terminar con controles cada 2 horas una vez compensadito el paciente. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer una monitorización cardíaca, vamos a darle oxigenoterapia, vamos al paciente a los controles de oximetría que tendría que estar junto con los parámetros vitales, vamos a hacer un electrocardiograma con sus 12 derivaciones de ingreso. Vamos a colocar al paciente en forma adecuada, por ejemplo semi-Fowler o Fowler elevada. Todo depende de la posición de la patología que tenga el paciente. En este caso acá tenemos un paciente, seguramente este paciente tiene una descompensación hemodinámica, la presión baja, por eso lo están colocando en esta posición que dice cama en posición de Trendelenburg. En este caso sería la de anti-shock. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asegurar los barandales de seguridad de la cama, vamos a realizar un hemoglucotest de ingreso, que muchas veces esto nos estamos olvidando cuando ingresamos, no hacerle al hemoglucotest de ingreso, porque a veces se le pregunta, ¿usted es diabético? Dice no y nos olvidamos de esto. No, por protocolo estamos haciendo el hemoglucotest de ingreso y si es necesario se realiza una corrección según el esquema.
que seguramente ya estaría protocolizado en nuestro servicio. Vamos a vigilar cualquier modificación en los parámetros vitales, el sensorio o la respuesta que tiene el tratamiento. Hay que solicitar ayuda en caso de necesitarlo y a viva voz en el caso de un paciente que se esté descompensando o que haya un paro cardiorrespiratorio, y hay que tener listo la caja de paro, también el respirador y el set de punción. Y importante, el procedimiento del ingreso y el alta del paciente cambia de acuerdo a la institución en que éste tiene lugar. Así varía si el paciente ingresa a una habitación privada o a una sala general, los procedimientos de custodia de dinero, de joyas, de documentos valiosos, si la institución provee de ropa adecuada o no para el paciente internado. Por lo tanto, los enfermeros, las enfermeras que están a cargo del ingreso deben, en el ingreso del paciente, conocer las normas y procedimientos para evitar cometer errores. La prioridad en la admisión del paciente operativo es realizar las acciones de forma segura, coordinada y en un orden lógico que asegure la supervivencia del paciente para su posterior recuperación. Acá también vamos a ver los registros específicos. Acá ya estamos terminando. ¿Y cuáles son estos registros específicos? Bueno, lo que es el tema de la historia clínica, la hoja de evolución, la hoja de indicaciones médicas, la hoja de enfermería, la hoja de balance hidroelectrolítico, los cuadernos de novedades, hoja de pedido de dieta, hoja de solicitud de estudio. Tenemos también, que acá no está, pero la hoja del Apache 2, que es una hoja de ingreso del paciente donde se valoran ciertos parámetros vitales para ver la gravedad que tiene el paciente y qué es lo que no se hace. Tenemos los factores de estrés para los pacientes, familiares y personal en la unidad de cuidado intensivo. Acá en el paciente tenemos esto, ve, acá en esta placa tenemos los ruidos molestos. ¿Qué otras cosas más, aparte de los ruidos y de las luces? El miedo a la muerte, eso es algo fundamental que el paciente lo siente y lo tiene constantemente. El miedo también a los tratamientos y a los procedimientos que son dolorosos. El paciente también está estresado porque ve caras nuevas, gente extraña. Además también el paciente está interrumpido los ciclos de vigilio y sueño, la sobrecarga sensorial es enorme, hay una inaccesibilidad de familiares y amigos, también hay falta de intimidad, la falta de información o por qué no la comprensión del pronóstico del plan del tratamiento, la falta de información, la comprensión de las técnicas y normativas, también hay desorientación debido a factores fisiológicos, hay alteración en el caso que estuviera intubado, hay una alteración en su comunicación. Y el paciente que está internado también está observando constantemente las intervenciones de otros pacientes, por lo tanto está constantemente en estado de estrés. Dentro del personal, ¿qué es lo que hay? El personal que trabaja adentro de una unidad de cuidado intensivo también está expuesto a esa sobrecarga sensorial y como factores de estrés. Principalmente por la expectativa sobre sí mismo, porque este personal tiene que estar altamente calificado y sabe que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Entonces las expectativas sobre sí mismo son altísimas, las expectativas de los compañeros, porque debo estar a la altura de las exigencias de mis compañeros y también de mis supervisores. Manejar maquinaria nueva, sofisticada, hace de que me requiera constantemente que esté preparado y capacitado. La zona de trabajo donde estoy siempre va a ser cerrada porque estoy en unidad de cuidado intensivo y es una unidad cerrada. El contacto permanente con personas gravemente enfermas o moribundas también van a ser un factor de estrés. La vigilancia continua de muchos pacientes, la necesidad de estar disponible en emergencia en todo momento y poco rato fuera de la unidad de cuidado intensivo, el aislamiento en relación con otras enfermeras del hospital, los conflictos éticos, como lo muestra acá la placa, relacionados con situaciones de resucitación y aplicación de equilibrio. Entonces estamos viendo que no son pocos los factores de estrés que tiene el paciente, también la familia y el personal de salud. Acá estaríamos terminando.
nuestra primer parte de lo que sería el tema número 2 con respecto a recursos humanos y materiales. Y ahora vamos a ir al video número 2 del tema número 2, que es de farmacología. Así que bueno, nos vemos enseguida.